Cuando pude decir la verdad, salió el sol. Hoy voy a contarles la historia de Gareth Thomas, uno de los mejores jugadores de rugby de la historia. Él ya cuando tenía unos 16 años sentía cosas extrañas de las que era medianamente consciente, pero que no podía poner en palabras o no se animaba a profundizar. Cuando tiene poco más de 20, lo convocan a la selección de rugby de Gales y a partir de ahí tiene una carrera meteórica. Es al día de hoy el jugador que más partidos jugó en la selección de rugby de Gales, que es una de las más importantes del mundo, el segundo mejor anotador de la historia de esa selección. Y él era un jugador de los más rudos, basta con ver una foto para ver una cara de ferocidad, un tigre, un animal. Era común verlo en los bares peleándose, varias veces lo suspendieron por mala conducta, violento. Va pasando su carrera y cuando tiene cerca de 30 años se casa con Gemma, que era su amor de la infancia. Tienen un embarazo que lo pierden espontáneamente, tienen otro embarazo que también pierden espontáneamente. Y cuando ella pierde el tercer embarazo espontáneamente, él entra en crisis y percibe eso como un signo de la vida. Y ahí, cerca de sus 30 años, se anima a contarle a ella su verdad. Y es que era homosexual, a él le gustaban los hombres, vivía con mucha culpa que en las giras y viajes iba a otros bares y estaba con hombres. Muchas veces había pensado en suicidarse, tirarse desde un acantilado, ahogarse borracho de vodka en una piscina. Pero había podido aguantar y en ese momento, después de perder el tercer hijo, decide que era el momento de hablar con su mujer, contarle la verdad. Bueno, se separan, muy doloroso para ella, pero comprende que no tenía mucho para hacer. Y él sigue con su vida, pero había otro paso decisivo que era si blanquear esta historia socialmente o no. En el fondo tenía terror de mostrarse como era, porque era nada menos que el capitán de la selección de rugby de Gales, un deporte duro, rudo, de machos, y mostrarse como gay. Tenía pánico de perder su reputación, su prestigio, sus sponsors. Finalmente, después de bastante más tiempo, un día después de un partido en el que la selección de Gales empata con la de Nueva Zelanda, los All Blacks, que es la más importante del mundo, el equipo tiene un resultado sorprendente y en el vestuario están todos festejando y él no puede más. El entrenador se da cuenta de lo que le pasa, lo va a ver, le dice: ¿qué te pasa? Se van a un cuarto separados y ahí él se quiebra y le cuenta su verdad. El entrenador comprende toda la situación y le dice: esto es demasiado difícil para que lo cargues vos solo. Voy a hablar con tus compañeros y vuelvo enseguida con ellos. Espérame acá. El entrenador se va a buscar al resto de compañeros y él está ambivalente. Por un lado, el alivio de pensar que a partir de ahora no va a necesitar seguir sosteniendo un personaje. Por el otro lado, el pánico a ser rechazado. Él decía: cuando miento me siento muy frágil, es muy cansador y agotador. Y en cambio, cuando digo la verdad sale el sol. Cuando pude decir mi verdad salió el sol. Pocos minutos después viene el entrenador con algunos miembros del equipo sonrientes, que lo abrazan y le hacen una pregunta clave: ¿por qué tardaste tanto en contarnos si nosotros te queremos como sos? Y él dice: yo me hice esa misma pregunta, ¿por qué tardé tanto tiempo en poder mostrarme como soy? También pensaba en todas esas sobreactuaciones que él tenía de violencia, de rudeza, si acaso no serían como un extremo y una consecuencia inevitable de forzar lo que él no era, ¿no? Necesitaba sobreactuar para poder tapar esa vulnerabilidad que él sentía al saber que era gay y que era distinto en un deporte tan rudo de hombres, ¿no? Él dice: bueno,
en primer lugar soy hombre, en segundo soy un jugador de rugby y lo que haga cuando cierro la puerta de mi cuarto es un tema mío. Yo no sé si son compartimentos estancos, porque creo que somos la misma persona las 24 horas del día en todos los lugares, pero entiendo el punto que la vida privada y las elecciones sexuales de cada uno son un tema personal, ¿no?, que hay que aprender a respetar. Igual la historia de Gareth sigue, y este tema que es los secretos, el ocultamiento para no mostrar las vulnerabilidades, sigue en su vida. Ya le había contado a su esposa, ya le había contado a sus compañeros y al mundo que él era un jugador de rugby gay. Esa situación la había generado leer una tapa de una de las revistas más destacadas del deporte, Sport Illustrated, que en una tapa se preguntaba: ¿algún día algún gran deportista contará que es gay mientras está siendo un jugador de élite y no cuando ya se retiró? Y eso a él le impacta, ¿no? Y pensaba qué interesante que hasta ese momento ninguna estrella del deporte hubiera podido blanquear que era homosexual, sino que en el mejor de los casos lo hacían cuando ya había terminado su carrera, ¿no? Las vulnerabilidades. Pasa el tiempo y en un control de rutina le cuentan que tiene HIV. Su mundo se vuelve a derrumbar, vuelve a tener pensamientos suicidas, tirarse al acantilado, matarse de distintas formas, pero puede salir adelante. Y convive con esa situación, aunque en secreto nuevamente, hasta que tiempo después empieza a recibir unos mails anónimos que lo empiezan a extorsionar, amenazándolo con develar el secreto de su condición de HIV positivo si no pagaba un dinero. Y él convive con ese infierno un tiempo hasta que decide cortar por lo sano y contar al público nuevamente esa situación que le pasaba en su vida. Y dice que si no hubiera sido extorsionado, hubiera preferido esperar hasta madurar la decisión, empujado por las circunstancias, decidió hacerlo para no someterse al chantaje. Y sabiendo que el contar esa vulnerabilidad lo hace vulnerable, pero no débil. Una idea que a mí me encantó, ¿no? Porque al final del día todos somos vulnerables, pero el ser débil o no, en el fondo es una elección. Vulnerables somos todos, pero podemos elegir seguir peleando, seguir luchando, seguir adelante. Eso es una opción, que a veces la elegimos y a veces no. Y como si fuera poco en esta vida que le han pasado tantas cosas, tiempo después, una ex pareja de él, un hombre, por supuesto, lo denuncia por haberse contagiado el HIV. Y en esa denuncia sostiene que durante un buen tiempo Gareth le ocultó que tenía HIV y que su pareja se dio cuenta un día porque identificó que tomaba unas pastillas, que googleó qué era y se dio cuenta que era un medicamento para el HIV. Y ahí lo confrontó, él le reconoció que tenía HIV, pero que no se había animado a decirlo. Más allá del juicio y el escándalo, hoy tiene el HIV indetectable, por lo cual se supone que no contagia. Y más allá de moralizar y de pensar que está mal y condenarlo porque no le contó a su pareja que tenía HIV, hay un montón de casos de personas que, aun cuando tengan el virus indetectable, si le cuentan a la otra persona que tienen HIV indetectable, esa otra persona, potencial pareja, sale corriendo, ¿no? Por supuesto que estoy a favor de la verdad y a favor de que la otra persona lo sepa. Si yo fuera pareja de alguien que tiene HIV, me gustaría que me lo contara y yo pudiera elegir. Pero también puedo entender a Gareth lo que le pasó, lo que le pasa. Preguntarme cuál habrá sido su infancia, su historia de vida para que tenga tanta sensibilidad y tanto miedo de mostrarse como es por el temor de ser rechazado. ¿Y acaso ese temor lo tenemos todos y sea el más importante de la vida? Que en el fondo es el miedo a no ser amados. Todo temor al rechazo al final del recorrido es el miedo a no ser amados. ¿Y quién está libre de ese miedo? Las barbaridades que somos capaces de hacer
para tapar nuestras vulnerabilidades, para no quedar expuestos y sentir que no nos aman, sentir el desamor. Y la pregunta que te dejo es si sos consciente del precio que pagás por no mostrarte como sos.